Para hacer un análisis de lo que ocurrió ayer en nuestro país, culminó el proceso de elección de los gobernadores, pero también para abordar los desafíos futuros, las discusiones que tenemos que tener, cómo abordar todos los desafíos que nos va a traer, en realidad no solo el proceso de elecciones, sino que los cambios que estamos viviendo en Chile. Estamos junto a Carlos Peña, abogado, rector de la Universidad Diego Portales y columnista. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme. Vamos a hablar también de su nuevo libro, Ideas Periódicas, Introducción a la Sociedad Hoy, que muchos de ellos podemos irlo viendo también en el análisis de lo que ocurrió en las últimas horas. ¿Qué le pareció a usted como balance general? Los resultados de ayer, dice usted. Sí, como las conclusiones, básicamente, los Sí, desafíos bueno, que se plantean. claro, lo más evidente, desde luego, es que Unidad Constituyente, para comenzar por lo más obvio, estaba menos desfalleciente de lo que aparentaba, ¿no? Puesto que le fue bastante bien comparativamente. Pero tal vez el dato más sorprendente, aunque también era predecible, es que la derecha sufrió realmente ya un descalabro prácticamente final, con un resultado muy pobre. Y a ello se agrega lo que acaba de ocurrir en la región metropolitana, donde la derecha, no vale la pena que voy a ocultarlo, con un voto más de clase que otra cosa, acabó apoyando a Rego, remedando de alguna forma, inconsciente e involuntariamente, algo que ya había ocurrido en la historia política de Chile. Y es que la derecha, hacia fines de los años 60, cuando el país entró en una crisis como resultado, digamos, de haberse agotado el estado de compromiso, la derecha, digo, incapaz de comprender esa crisis, se quedó sin relato, entró en un descalabro muy similar al que hoy día padece y acabó entonces su electorado, recordémoslo, apoyando a la democracia cristiana, creyendo que con ello abrazaba al centro. Pero claro, la democracia cristiana ya entonces se había movido bastante a la izquierda, que es un poco similar a lo que ocurre hoy día. Entonces estamos en escenarios, creo yo, bastante parecidos, con algunas diferencias, evidentemente, ¿no? Hoy día se da la paradoja que las fuerzas políticas que parecen tener más posibilidades en la siguiente presidencial no cuentan con un candidato muy fuerte. Y en cambio la derecha, que ha padecido este descalabro, tiene candidatos muy fuertes y muy vigorosos, ¿no? Esa tal vez sea la única diferencia relevante. Tal como dice usted, esto nos lleva a un déjà vu. Y como ya conocemos la historia, ya sabemos lo que ocurrió y cómo terminó, bueno, uno esperaría que se hicieran cosas distintas, si quieren tener otro desenlace. ¿Qué tendría que ser la Sí. derecha ahora entonces? Yo creo que el único camino posible de la derecha, aunque queda poco tiempo, pero Lavín algo de esto ha insinuado, es moverse hacia el centro. A mí me parece que una derecha refugiada en el tipo de modernización que Chile ha experimentado, que es muy virtuosa, sobre eso no cabe ninguna duda, pero que siga insistiendo en simplemente defender las bases de esa modernización, sin atender a los defectos que la experiencia ha revelado, lo que pudiéramos llamar las patologías de la modernización, y sin actualizar su agenda cultural, me parece a mí que es una derecha que no tiene ninguna posibilidad. La derecha tiene que moverse al centro, tener una agenda cultural más diversa, más amistosa con la pluralidad que muestra la sociedad chilena por una parte, y atender con mayor claridad a las patologías de la modernización, más allá del debate interminable, ¿verdad?, de si el 10% más o 10% menos. Hay que elaborar una agenda que atienda a las carencias, distribuya mejor los riesgos que experimenta hoy día la sociedad chilena. Y esto obligaría, pienso, a que la derecha, repito de nuevo, se moviera más al centro, ¿no? Tal como usted me ha mencionado, estos cambios, bueno, hemos modernizado, hemos crecido, hemos avanzado y mejorado en muchas cosas, pero sin duda eso también ha generado otros problemas, problemas derivados del mismo crecimiento. ¿Es ahí donde no ha enganchado, no ha logrado conectar la derecha? Pensando en los nuevos problemas que tenemos ahora. Claro, la derecha, creo yo, cometió el error, que uno podría atribuírselo al presidente Piñera, efectivamente, de creer que en la última elección el triunfo de Sebastián Piñera fue un triunfo ideológico de la agenda de la derecha, cuando no fue el caso. En realidad, el último triunfo presidencial de Sebastián Piñera fue la manifestación de importantes grupos medios que habían logrado acceder al consumo, de creer, la manifestación, digo, de su convicción que la oferta electoral que había hecho el presidente Piñera podría satisfacer algunas de las necesidades más urgentes de esos grupos, ¿no? Recordemos que en la última presidencial,
se enfrentaron finalmente dos relatos exactamente opuestos de la sociedad chilena. Uno de los cuales afirmaba que la sociedad chilena estaba al borde de un precipicio y otro que en cambio eh, sostenía, ¿no?, que el gran desafío de Chile era atender a los grupos medios. Eh, Esto último no se produjo. Yo creo que el discurso funcionó como una oferta electoral, pero no se tradujo finalmente en un programa con alcance estratégico, bien diseñado, que hiciera sentido a los grupos medios. Y esa es la razón, pienso, del fracaso, ¿no? Eh, y este sigue siendo el gran tema de la sociedad chilena. ¿Cómo atender a esas trayectorias vitales que han mejorado radicalmente sus condiciones de vida en los últimos 30 años, que como consecuencia de la pandemia han retrocedido, eh, agudizando algunos de los defectos que la modernización exhibía? ¿Cómo hacer frente a eso sin abandonar la modernización, sin abandonar el proyecto político-social que se mostró muy exitoso, creo yo, a la luz de los datos en los últimos 30 años? Este es el gran desafío de Chile. Frente a ese desafío, la derecha, me parece, no ha logrado elaborar una oferta programática, una narrativa que haga sentido a las grandes mayorías. Ese Algo, espacio está abierto y es un espacio de centro muy relevante. Queda poco tiempo para las elecciones y parece poco probable que la derecha logre resolver este problema, claro. algo de eso decía usted que ha logrado o ha esbozado Joaquín Lavín y que de alguna manera nos permitiría también entender por qué, pese a ser de la UDI o pese a llevar tanto tiempo en exposición, todavía sigue liderando las encuestas. Bueno, sí, yo creo que Lavín es un hombre que tiene ¿cómo llamarlo? Una capacidad casi ya eh, extrasensorial, digamos, ¿no? Para capturar como el ambiente de la época y de los tiempos. Efectivamente, yo creo que él apunta bien, ¿no? Una derecha que se imita a sí misma no tiene ningún futuro. En cambio, una derecha que se mueve hacia un modelo más socialdemócrata, acercándose, por decirlo así, a modelos de derecha más europeos, europeos continentales, es la única posibilidad que la derecha tiene por delante, ¿no? ¿Qué pasa con la DC, que es la otra parte, por lo menos de lo que estábamos comentando en este déjà vu? Porque así como decimos, bueno, la derecha Eh, quizás debería atender al centro, moderar alguna postura. ¿Qué pasa con la democracia cristiana? bueno, la democracia cristiana cometería, creo yo, un error si pensara que lo que acaba de ocurrir está endosando, por decirlo así, la actitud que ha venido teniendo el último tiempo, que ha consistido en abandonar el centro. Yo pienso que la democracia cristiana cometería un error si abandonara el centro, ¿no? La centro-izquierda es un concepto, por decirlo así, que no describe adecuadamente a todos los partidos de unidad constituyente. Hablamos de centro-izquierda porque hay un partido de centro, que es la DC, esto históricamente al menos, y hay otros partidos que son de izquierda más socialdemócrata en el sentido clásico de la expresión. Esa definición, creo yo, la democracia cristiana no debiera abandonarla. Si la democracia cristiana se inclina demasiado a la izquierda, va a apostar, es lo que puede ocurrir, ¿eh? Apostar a que una derecha sin alternativa acabe apoyándola. Pero eso sería ceñirse muy de cerca al guión ya vivido por el país el año 64, ¿no? Hoy día la situación yo creo es distinta. La derecha tiene un candidato fuerte que es Lavín, y es probable que si la DC se mueve más a la izquierda, el electorado se vuelque por Lavín, creo yo, que es un poco lo que está ocurriendo y lo que muestran las encuestas, ¿no? Pensando en estos mismos desafíos y ahora haciendo también algunos vínculos con su nuevo libro, cuando pensamos en que la derecha pudiera modernizarse, tomar los problemas, los desafíos actuales, de alguna u otra manera conectar con lo que está pensando y sintiendo la gente, hay varios puntos que son interesantes de abordar. Por ejemplo, la religión y moral, que es uno de los capítulos del libro. ¿Cómo se aborda Sí, eso cuando se tienen convicciones que de alguna u otra manera no son populares o generan claro, quiebres con parte de la sociedad? sí. Cuando uno mira el tema religioso, para detenernos en él, que es un tema, creo yo, muy importante en cualquier sociedad democrática, eh, lo que uno observa es que no se ha producido o no se ha verificado lo que la sociología más clásica solió profetizar o predecir. Y es que cuando las sociedades se modernizaban, se hacían más seculares, es decir, la religión acababa retirándose del espacio público y las personas se volvían, por decirlo de esta manera, más descreídas, ¿no? Nada de eso ha ocurrido. No ha ocurrido en Estados Unidos, no ha ocurrido en alguna parte de Europa. El caso de Chile es un caso muy notable. Chile es una sociedad que se ha modernizado de múltiples maneras, ha cambiado muy radicalmente sus condiciones materiales de existencia, pero la religión no se ha retirado del espacio público. Chile sigue siendo una sociedad profundamente religiosa. Ahora, la religiosidad de los chilenos y chilenas, sin embargo, se ha modificado, ¿no?
se ha protestantizado, por decirlo así. Es una religiosidad más electiva, ¿no? Menos centrada ¿En en qué el sentido rito. o cómo se concreta eso, para entenderlo bien? Claro, las personas eligen hoy día su opción religiosa, ¿no? En cambio, una sociedad católica más tradicional es una sociedad donde ser católico o no es un rasgo adscrito o heredado, ¿verdad? Hoy día, en cambio, no. Hoy día las personas creen en Dios, digamos, tienen convicciones firmes respecto a la realidad última de las cosas, pero eligen la manera de homenajear ese sentimiento que abrigan, ¿no? Entonces la sociedad ha transitado desde la religiosidad como un destino heredado a la religiosidad como algo que se escoge o se elige, algo que forma parte del tipo o forma de vida que cada uno o que cada persona diseña para sí, ¿no? Yo creo que esto ha ocurrido en Chile. Esto que usted nos Esto dice, es lo que muestran los datos, una sociedad cada vez menos católica, que tiene rasgos de protestantismo en sus variadas versiones más intenso que nunca antes, que alcanza ya, se empina cerca del 20%. Y esto hace que en general la sociedad chilena sea una sociedad donde las formas de vida proliferan, donde las opciones de vida se vuelven muy diversas. Y entonces la política, en vez de promover solo una de esas formas de vida, como se la concebía tradicionalmente, tiene que elaborar formas de gestionar esa pluralidad de sentido que hoy día inunda a la sociedad chilena. ahora, Y por lo que entonces entiendo, una fuerza política demasiado conservadora que se esmera en promover solo una forma de vida de las varias que están en competencia en el ámbito de la cultura, es una fuerza política, por supuesto, que se condena a ser minoría, y ese es el peligro de parte de la derecha en Chile hoy día, ¿no? que justamente le iba a preguntar, a propósito de esto, entonces el desafío más allá de los extremos, la caricatura, de tratar de eliminar o dejar de lado cualquier rasgo de religión, o por el otro lado tratar de imponerla en la plenitud, entender que la gente es distinta, es diversa, es plural, toma Por sus propias supuesto, decisiones no, y hay que darle el entender, espacio para que pueda sí, hacer una u otra cosa. totalmente. Sí, hay que entender que una democracia de masas y una democracia moderna como la democracia chilena requiere la más amplia e irrestricta libertad de conciencia, la más amplia e irrestricto respeto a la libertad religiosa, y requiere aceptar y entender que la religión es una fuente de sentido muy importante para una democracia, ¿no? Finalmente las personas acaban orientando su vida, la manera en que comprenden la condición humana, la forma en que determinan lo que es bueno o malo para sí mismo y para los suyos, con una fuerte orientación religiosa. La religión es una fuente de sentido muy importante para la vida moderna y contemporánea. Esto es lo que sabemos. ¿Y Y en consecuencia, ¿cómo compatibilizar? cómo eh, compatibilizar las posturas que son conservadoras por sus propias creencias con lo que debería ser o bueno, promover un Estado, pensando aceptando, no en el desafío? aceptando que una sociedad democrática es una sociedad que tiene que coexistir inevitablemente con una muy radical pluralidad, y que una de las manifestaciones de esta pluralidad radical que es propia de las sociedades modernas son las distintas opciones religiosas o las distintas fuentes de sentido que inspiran la vida de las personas. Y entonces el Estado, frente a esa pluralidad, tiene que ser neutral, tiene que aceptar que el Estado debe tratar con igual respeto y consideración a todas las formas de vida en juego, a todas las orientaciones de sentido que se disputan, por decirlo así, la orientación de la vida de las personas, sin considerar a ninguna forma de vida en competencia como intrínsecamente mejor que otra, ¿no? Esta, que yo llamo en el libro la neutralidad del Estado, yo creo que es la única actitud consistente del Estado con la pluralidad de formas de vida que es propia de una sociedad moderna, ¿no? Por supuesto, habrá discrepancias en torno a la realidad última, a los límites de la condición humana, que no vamos a poder zanjar y con las que tendremos que coexistir, ¿no? Inevitablemente. Pero entregado ese debate a la esfera de la cultura, con amplia libertad de expresión, con amplia libertad de conciencia, con respeto irrestricto a la libertad religiosa. Yo creo que esa es la única manera de compatibilizar la pluralidad de formas de vida y particularmente la pluralidad religiosa con las instituciones que son propias de una sociedad abierta y democrática, ¿no? Antes de profundizar en libertad de expresión, esta política de cancelación, que en algunos casos también preocupa, no solo en Chile, en el resto del mundo también. En el caso anterior, ¿cómo se abordan entonces desde los sectores más conservadores discusiones complejas como el aborto libre, como el matrimonio igualitario? Bueno, los sectores más conservadores
tienen que, por supuesto, seguir haciendo esfuerzos en el ámbito de la cultura por persuadir a los ciudadanos que su punto de vista es el mejor, sobre eso no cabe ninguna duda, y tienen todo el derecho a ordenar y orientar su propia vida en base a las convicciones que alientan, ¿verdad?, en sus creencias. Sobre eso, me parece a mí, no debiéramos abrigar ninguna duda. Pero a la hora de orientar las decisiones públicas, los sectores más conservadores tienen que hacer esfuerzos por esgrimir razones que sean atendibles por todos, no solo razones fundadas, ¿verdad?, en su creencia o su fe religiosa a la hora de sustentar sus puntos de vista en la esfera pública, ¿no? Todos tenemos convicciones últimas, convicciones que a veces no somos capaces muy claramente de expresar en términos comprensibles por todos. Pero en la vida democrática el esfuerzo que uno tiene que hacer es traducir sus convicciones más profundas en razones que sean susceptibles de ser entendidas por todos a la hora de participar en el debate público. Ese es el gran desafío que tienen las convicciones religiosas, creo yo, en Chile. Cometerían un error, me parece a mí, y acabarían dañando la democracia si las convicciones religiosas, por seguir con esto, se refugiasen en sí mismas y dijeran, bueno, en una sociedad plural, en una sociedad tan diversa, lo único que puedo hacer es privatizar mi fe, ¿no? Algo así no es aceptable, ¿no? Forma parte de la fe ser la sal del mundo, como dicen las escrituras, o sea, esparcirse por todos los intersticios de la vida social, solo que deben hacerlo en la esfera de la cultura, ¿no? Y a la hora de discutir políticas públicas, por supuesto, tratar de orientar e influir esas políticas públicas, pero traduciendo sus convicciones más profundas en razones que todos puedan atender, ¿no? Es No, interesante no abordar este esgrimiendo punto. solamente la fe como fundamento. Es interesante abordar este punto de la necesidad de la convicción, de convencer, persuadir a las personas y no solo de encontrar Mm. una fórmula fácil que eventualmente podría ser una prohibición legal. Por ejemplo, lo hemos visto también en el caso de la abstención, la baja participación en las elecciones. Claro, para algunos la solución está en volver al voto obligatorio, pero en la medida que no logremos convencer, no logremos que la gente realmente tenga una convicción de que debe ir a votar porque eso es bueno, ni una otra solución va a ser buena por sí sola. Bueno, claro, en esto hay que echar mano a varias alternativas. En el caso del voto obligatorio o voluntario, me parece a mí que la experiencia ya ha demostrado suficientemente, Bárbara, que es necesario volver al voto obligatorio, ¿no? Es verdad que el voto obligatorio, como suele decirse a veces, recorta la libertad, pero la recorta de una manera bastante banal, bastante trivial, ¿verdad? El gravamen de ir a votar una vez cada cierto tiempo, en lapsos de 4 o 5 años, es un gravamen, por decirlo así, muy trivial. Solo conceptualmente uno podría afirmar que allí la libertad está afectada, ¿no? Mientras pagamos impuestos y aceptamos que el Estado nos coaccione, por ejemplo, en esa materia, no tiene ningún sentido decir que estar obligado a votar es un recorte de la libertad. Y ello podría contribuir, creo yo, a que el debate público se haga más vigoroso, a que las fuerzas políticas se sientan obligadas a interpelar a toda la ciudadanía y no solo confiar en la capacidad de movilizar a las personas, como ocurre en situaciones de voto, digo, estrictamente voluntario, ¿no? No, a mí me parece que el voto obligatorio es un gravamen indispensable para la vida democrática, atendida a las circunstancias en la sociedad chilena, ¿no? Lo que mostró ayer, pensémoslo, es que la propensión a participar de los procesos electorales es más alta en los sectores de altos ingresos que en los sectores más pobres, ¿no? Corregir eso mediante el voto obligatorio, claro, no es el voto obligatorio la única forma de corregirlo o de resolverlo, pero podría contribuir a que ello ocurra, a la mejora en la participación y a que todos puedan hacer valer sus intereses en el juego democrático. Otro de los aspectos que mencionamos hace unos instantes que usted desarrolla en profundidad en el libro son las actuales amenazas a la libertad de expresión. Y Mm. esto que tiene implicancias básicamente, bueno, en todo, más aún en medio del desarrollo de un proceso constituyente. ¿Cómo ve usted que ha ido de alguna manera mermándose o poniéndose en peligro esta libertad de expresión, la influencia de las redes sociales en este debate, la forma en la que estamos haciendo política y Sí, comunicándonos? bueno, en el tema de la libertad de expresión, tal vez cabría recordar que clásicamente, por hablar así, tradicionalmente, las amenazas a la libertad de expresión provenían del Estado, ¿no? Es lo que llamamos técnicamente censura. Los abogados y los periodistas cuando hablan de censura hablan de eh, medidas coactivas o la amenaza de medidas coactivas por parte del Estado frente a las expresiones disonantes, ¿no? Desgraciadamente, lo que parece mostrar el desarrollo cultural al que hemos estado asistiendo
es que hoy día las amenazas a la libertad de expresión, que no son censura en sentido técnico, son formas, por decirlo así, solapadas, ¿ah? Formas subterráneas eh, que atentan contra la libre expresión de las personas. ¿Cuáles son estas fuentes solapadas o subterráneas? Desde luego está el tema de la política de la identidad. Hoy día estamos asistiendo en la esfera pública a que las personas reclaman para sí una cierta identidad, fundada en su orientación sexual, en su etnia, en su preferencia religiosa, e incluso en su preferencia por la bicicleta frente al automóvil. A ese extremo hemos llegado en la búsqueda de formas identitarias, ¿eh? Pero las personas no solo esgrimen una cierta identidad, sino que luego, por decirlo así, presentan aquella identidad que esgrimen o reclaman como un límite al discurso ajeno, ¿no? De esta manera, por ejemplo, hay quienes, luego de definir, qué sé yo, el factor étnico como clave de su propia identidad, más adelante, sobre la base de eso, ¿verdad?, pretenden que el discurso ajeno no lesione, no hiera, no relativice de ninguna manera la fuente de identidad que las personas reclaman. Entonces, en un mundo así, como es fácil comprender, ¿no? Eh, en un mundo donde la identidad de cada uno, colectiva, se esgrime como una razón para limitar el discurso ajeno, vamos a terminar enmudeciendo, ¿no? Es que ¿cuál es el límite? Una cosa es que las personas tengan una cierta identidad y puedan esgrimirle y reclamarle en la esfera pública. Otra cosa es que pretendan inmunizarse contra el discurso ajeno. A mí me parece que todos esos límites eh, que plantea la política de la identidad son límites que acaban, como digo, ahogando la libertad de expresión y particularmente dañando el debate público. Tenemos derecho, por supuesto, a definirnos como nos plazca. Lo que no tenemos derecho es que, sobre la base de esa definición, hacer enmudecer a los demás, digamos. Eso a mí no me parece aceptable, simplemente. Claro, ese es el punto. ¿Cuál es el límite entre lo que podría eventualmente ser razonable o no? Porque usted mismo Sabemos lo ha cuál es dicho el en otras límite. oportunidades. Claro, sabemos cuál es el límite. El único límite posible es el llamado discurso de odio. Es decir, el discurso que incita a la violencia, a la derogación del otro, ¿no? Eh, de manera, por decirlo así, particularmente grave, de una manera que nos parece plausible, ¿no? Pero, Pero ahí también la mera hay una... discrepancia, la burla, eh, el humor ejercido contra las identidades ajenas, por hiriente que parezca, es propio del debate abierto en una sociedad democrática, ¿no? Hay una delgada línea entre distinguir no estar de acuerdo, no compartir con algunas cosas, hasta hacer un llamado al odio en contra de esa persona. Y pareciera que a rato Por se quiere supuesto, cohibir incluso el derecho de no estar de acuerdo por o de no supuesto, gustar algo. la expresión de ideas, es decir, la ejecución de conductas expresivas, que lo que hacen es plantear puntos de vista intelectuales o ideológicos, son legítimas, me parece a mí, prácticamente sin restricción. El discurso de odio requiere, ¿no?, la incitación a la derogación del otro por medios idóneos para alcanzar ese propósito. Pero es evidente que el mero discurso no es idóneo para provocar violencia o para eh, acabar en la derogación del otro. Por lo mismo, yo creo que hay que mantenerse firmes en la defensa de la libertad de expresión, entendida como el derecho de los ciudadanos a manifestar su punto de vista acerca de los demás, acerca del mundo en derredor, sin ninguna restricción, ¿no? Esa es la única No, manera de enriquecer el debate público, me parece a mí, digamos. no abordar estos temas es crucial en algunas cosas que se ha ido avanzando en los últimos años, la cultura de la cancelación, el negacionismo, ya no solo evaluar en lo que está ocurriendo ahora, cómo deberían pensar los otros, sino que también incluso el pasado, cancelarlo, decir, bueno, si eso no se ajusta a Claro. los estándares de hoy, ya no puede existir o se elimina. No, todo eso a mí me parecen sencillamente estupideces, inaceptables, digamos, formas de irracionalidad que están adquiriendo una especie de patente de corso para inmiscuirse en el debate público. Desde luego el negacionismo, es decir, la idea de que hay ciertas cosas que no se pueden aseverar, porque eso es el negacionismo, a mí me parece inaceptable. No es compatible con la libre investigación científica o histórica, no es compatible con la diversidad de puntos de vista que podemos tener frente a hechos históricos eh, concernientes a lo que hoy día somos o a lo que fuimos. Todo eso es perfectamente inaceptable, creo yo, en una sociedad democrática, ¿no? Eh, Pensemos lo que ocurriría si de pronto empezamos a erigir verdades inconmovibles, verdades
totalmente inmunizadas contra la sospecha o la duda que es propia del trabajo intelectual. Eso por una parte, rodeados de verdades intocables. A ello agregamos rodeados también de identidades múltiples que tampoco se podrían desmedrar. Vamos a terminar enmudeciendo. Eso no es compatible con el debate democrático, ¿no? Particularmente grave en medio de una discusión de un proceso constituyente, en el fondo, si vamos a marcar cuál es el Chile que queremos, cuáles son los cambios que deberían implementarse y ojalá que eso de alguna manera representara a la mayor cantidad de gente posible. Todas estas cosas que hemos estado hablando son muy importantes de abordar. Claro, porque a la hora del debate constitucional, ¿verdad? Una cosa son el debate, digámoslo así, en sus aspectos más notorios, que es un debate en torno a reglas, que parece un debate propio de juristas, digamos. Y otra cosa es el subsuelo de ese debate, donde finalmente el tipo de cosas que hemos estado conversando, Bárbara, son los que van a inspirar ese debate y esa conversación, ¿no? ¿Cuál es el lugar que tienen las creencias religiosas en una sociedad democrática? ¿Cuáles son los límites si es que alguno tiene la libertad de expresión? ¿Es correcto instaurar el negacionismo como una práctica en el debate público? Eh, el aborto, eh, ¿qué orientación de sentido habrá de guiar nuestras decisiones sobre el aborto? Bueno, este tipo de cosas que tienen relación con debates morales, debates éticos, políticos, con una cierta comprensión de lo que somos, van a existir en el subsuelo del debate constitucional, ¿no? Le No es un agrego una debate pregunta, sí. ¿qué tanto se van a escuchar o se van a considerar a las minorías dentro de esta discusión también, que ha sido uno de los principales temores o inquietudes de distintos sectores, ya sea antes Eh, como después de la mm, elección? claro, bueno, lo que hemos estado viendo a propósito de la Declaración de la Vocería de los Pueblos, dicho sea de paso, ¿verdad? Es que ha surgido dentro de quienes fueron electos como convencionales una cierta idea de que la mayoría, por el hecho de ser mayoría, tiene la razón y que en consecuencia dirimir un debate constitucional consiste básicamente en sumar o agregar las voluntades. A mí me parece que esa es una mala comprensión del proceso constitucional. El sentido que tiene un proceso constitucional es una deliberación, un diálogo, una conversación acerca de la mejor forma de organizar la vida en común. Y en ese diálogo y esa conversación todos tienen que tener un lugar, por supuesto. Ninguna parte de quienes fueron electos convencionales pueden atribuirse la voluntad soberana del pueblo. No, no. La voluntad soberana del pueblo será lo que resulte del diálogo y de la deliberación democrática. No es un dato ex ante la deliberación, ¿no? Sostener eso es absurdo simplemente. Es uno de los tantos errores intelectuales que circulan en la esfera pública el último tiempo, ¿no? ¿Qué es esto de que de pronto 34 personas de 155, a cuento de nada, presuman, digámoslo así, representar la voluntad del pueblo? En la teoría democrática y en la práctica democrática, la voluntad del pueblo es lo que resulte luego de una deliberación democrática donde todos los partícipes se reconozcan un lugar en esa conversación y se reconozcan recíprocamente la misma condición ciudadana. En eso consiste el debate democrático, ¿no? Pero esto de ex ante, esgrimir para sí el título o el titular de representante del pueblo o de voz del pueblo, pretendiendo con ello acallar ex ante las voces minoritarias, a mí no me parece tampoco compatible con el debate democrático, ¿no? Finalmente, y con esto también conectamos con otros de los aspectos que son profundizados en su libro, a propósito también de un grupo que dice representar o dice tener ellos la representación o ellos entender realmente qué es lo que quiere y lo que piensa la gente o el pueblo. Las causas del malestar de la sociedad chilena ha sido muy reciente, tuvimos un estallido entre medio, una pandemia que de alguna manera no nos ha dejado quizá parar y mirar esto con una perspectiva un poco más amplia. ¿Cómo ve que esas cosas van influyendo también la vivencia de las desigualdades, las paradojas del bienestar, estos clivajes también, como usted menciona, de la política que han ido cambiando fuertemente? Bueno, a mí me parece que los malestares que experimenta la sociedad chilena y que se han hecho tan explícitos, ¿verdad? A contar de ya más de un año, se deben, entre otras cosas, a la propia modernización, al cambio radical que Chile ha experimentado en sus condiciones materiales de existencia, y pueden resumirse en varios aspectos, pero los fundamentales creo yo son los siguientes. Me parece a mí que ha habido efectivamente un incremento en la vivencia de la desigualdad. Lo que sabemos, a la luz de los datos que importan, digamos, es que la desigualdad en realidad ha disminuido,
pero la vivencia de la desigualdad se ha incrementado, se ha hecho un poco más intensa, ¿no? Y esto porque fundamentalmente, lo sabemos, ¿verdad? Las sociedades que experimentan mejoras en su bienestar se vuelven también más irritables frente a la desigualdad, ¿no? Esto es lo que se llama la paradoja del bienestar, que viene descrita en la literatura desde muy antiguo, desde mediados del siglo XIX, nada menos, por Alexis de Tocqueville, ¿no? Pero poner un ejemplo súper concreto y para bajar esto en el fondo, cuando hablamos de la diferencia, una cosa es que alguien gane mucho y otra persona gane poco, que en realidad puede conocerlo o no y eso puede Mm. generar eventualmente una molestia, pero una cosa muy distinta a la evidencia es que una persona al enfermarse, por ejemplo, pueda acudir a un centro de salud y que lo operen de inmediato y otro tenga que esperar mucho tiempo. Es una Por forma en que se supuesto. concreta esa desigualdad y se vive y se duele, y le duele. Claro, la experiencia de la desigualdad se vuelve un poco más irritante, digámoslo así, cuando el bienestar general de la sociedad mejora, ¿no? Entre otras cosas porque cuando el bienestar de la sociedad mejora, las personas se vuelven más autónomas, adquieren más confianza en sí mismos, tienen trayectorias vitales de las cuales enorgullecerse y por lo mismo reclaman un reconocimiento mayor al esfuerzo, ¿verdad? Y reclaman también que la sociedad se vuelva más ciega a los privilegios, a los resultados de la cuna o del origen, por decirlo así, ¿no? Entonces, la sociedad se vuelve más, por decirlo así, ideológicamente meritocrática, ¿no? Pero sí, la sociedad, no obstante esta mayor conciencia, este mayor anhelo meritocrático, mantiene un sistema educativo que no está a la altura de ese ideal, ¿no? Si la movilidad social se detiene o se vuelve más lenta, si el consumo deja de expandirse, bueno, la herida de la desigualdad queda al descubierto, queda sin restañar, ¿no? Y entonces las personas se vuelven, por decirlo así, ¿no?, más indóciles al tipo de modernización que estábamos viviendo. Yo creo que ese es un factor que ha ocurrido en Chile. A él hay que agregar, Bárbara, todavía una cuestión generacional. Me parece que estamos en presencia de una crisis generacional de cierta importancia, ¿no? La generación nacida luego de los 90 es una generación que ha padecido, que padece una cierta anomia, una cierta falta de orientación normativa, y por lo mismo es una generación que suele aferrarse a su propia subjetividad como fuente de las opiniones que manifiesta o de las demandas que formula, ¿no? Esta idea de un cierto imperio de la voluntad individual, digamos, eh, esto de esgrimir siempre la subjetividad como la razón final de lo que yo creo o demando, es muy propio de las nuevas generaciones y ha sido descrito también en la literatura y podemos llamarlo una cierta anomia generacional que nos va a acompañar durante algún tiempo y es uno de los principales desafíos culturales, creo yo, de la sociedad chilena. En tercer lugar, uno podría todavía identificar, ¿no?, eh, el cambio de clivaje de la política, ¿no? Eh, si en los años 60, 70 la política estaba atada a la estructura de clase, a la estructura social, a tal extremo que la posición de clase de las personas permitía predecir su preferencia política. Y si durante la dictadura y a finales de la dictadura el clivaje fue el eje autoritarismo o democracia, ¿verdad? Dictadura o democracia, y esto duró prácticamente hasta el primer gobierno de Bachelet. Hoy día el clivaje ha cambiado y se ha vuelto más líquido, muchísimo más gaseoso, está menos atado a la estructura social y muchísimo más impredecible, como lo ha mostrado por lo demás la reciente experiencia electoral. Estamos en un país, recordémoslo, que hace 3 años dio el triunfo a la derecha y hoy día prácticamente abjura de todo lo que vuela, siquiera de lejos, a derecha, ¿no? Este tipo de cambios tan radicales tienen que ver con un clivaje que, como digo, se ha vuelto muchísimo más gaseoso, muchísimo más líquido, como consecuencia de lo que veíamos delante, de las trayectorias vitales que las personas han experimentado, que las desapegan de su origen socioeconómico, con el cambio generacional que hace que la nueva generación, esta generación nacida en los 90, sea una generación más anómica, que se aferra solo a sí misma en la búsqueda de convicciones. Todo eso hace que el panorama público presente este rasgo tan impredecible, ¿verdad? Que hoy día estamos constatando. Tiempos impredecibles, una muy buena palabra para de alguna manera abordar lo que estamos viviendo. Muchísimas gracias por haber conversado con nosotros. Si quieren profundizar, quienes nos están viendo, bueno, el nuevo libro de don Carlos Peña, Ideas Periódicas, Introducción a la Sociedad Hoy. Algunas de las cosas que están ahí las hemos conversado en esta oportunidad, pero por supuesto ahí las pueden ver en extensión. Muchísimas gracias nuevamente. No, muchísimas gracias, Bárbara, por invitarme. Ya, pues, siempre es bueno parar unos minutos para reflexionar respecto a lo que está pasando y cómo deberíamos enfrentar estos cambios. Pues muchas gracias a todos quienes nos acompañan, invitados a que sigan junto a nosotros revisando nuestros contenidos aquí en emol.com.